el registro del informe de operador, ¿no? En esta tarde entiendo que la mayoría de participantes son empresas operadoras, entonces eh, aquellas empresas operadoras que están autorizadas debidamente por el MINAM, ¿no? Y realizan este servicio en el marco del manejo de residuos sólidos no municipales, ¿no? Y del ámbito municipal, no municipal, tienen que registrar su informe de operador, ¿no? Sobre el manejo de residuos sólidos en general. Entonces, el público objetivo de este módulo justamente son las empresas operadoras de residuos sólidos. Para el acceso al módulo, de la misma manera que vimos con los anteriores reportes, lo que tenemos que hacer es dar clic en la opción de bandeja, ¿ya? Siempre esta va a ser nuestra opción principal para tener acceso a los expedientes y crear nuevos expedientes también, ¿no? Damos clic en bandeja, que es lo primero, y segundo, damos clic en nuevo expediente de residuos sólidos. Luego se visualizará una ventana donde seleccionaremos informe de operador. ¿Ok? Esta opción de informe de operador solo estará habilitada, nuevamente, repito, para aquellas empresas operadoras que figuran en el listado, ¿no? Del registro autoritativo de MINAM. ¿Ok? Entonces, todas aquellas que figuran en esa lista tendrán habilitada esta opción de informe de operador. ¿Ok? Cuando le damos clic acá, a este reporte de informe de operador, se nos habilitará la siguiente ventana, que dice registro del informe de operador. Luego damos clic en nuevo y nos dirá, ¿desea crear un informe del operador? Damos clic en crear. Posteriormente se habilitará la siguiente ventana donde ya encontraremos información del informe de operador, como datos del expediente, datos generales y los datos de las plantas, ¿no? Se presentará, recuerden, el formulario detallado del informe de operador, donde deberá comenzar a registrar ya los datos solicitados, ¿no? Para iniciar con el registro de datos en este formulario, debe dirigirse a la sección de datos de planta, justamente que se ve acá, y daremos clic en el botón nuevo. ¿No? Es importante tener en cuenta que el registro del informe del operador en el SIGERSOL se llevará a cabo por planta. Por eso es que antes de el registro de información, de cualquier registro de información, se tiene que seleccionar la planta dando clic en nuevo. ¿Ok? Los datos de planta se autorrellenarán, ¿no? O por defecto aparecerán cuando previamente seleccionamos la planta de la cual vamos a declarar, ¿no? En este caso es planta Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Para efectos del ejemplo. Posteriormente tenemos que seleccionar el año y trimestre, cual estamos registrando la información, y nos indicará luego si hemos realizado, ¿no? Nos hará la pregunta si hemos realizado actividades como empresa operadora de residuos en el trimestre seleccionado. Si decimos sí, que es la primera opción, daremos clic en aceptar para que se aperturen todas las demás secciones ya para el inicio del registro. Si en algún caso la empresa operadora a la cual yo pertenezco no ha realizado actividades en ese trimestre que estoy reportando, le doy clic en no. Luego de eso, cuando pongo clic en no, que es nuestra segunda opción, ¿no? Me llevará a una ventana donde indica declaración jurada de no haber realizado operaciones de manejo de residuos sólidos como empresa operadora, ¿no? Verifico que todos los datos correspondan, ¿no? La razón social, el RUC, y damos clic en aceptar. ¿Ok? Esa es para la primera pregunta. En la segunda pregunta dice, realiza aprovechamiento energético de los gases generados en proceso de disposición final en infraestructuras de residuos sólidos. Esta tercera opción, ¿no? De esta pregunta, solo aplica para aquellas empresas operadoras con infraestructura de disposición final, ¿ok? Y se realiza
¿no? Estas empresas operadoras que cuenten con esta infraestructura de disposición final darán clic en sí y realizarán este registro solo en el cuarto trimestre, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta para aquellas empresas operadoras con infraestructura de disposición final, ¿ok? En específico relleno sanitario, ¿no? Entonces, este registro es anualmente y se realiza en el cuarto trimestre. Ejemplo, ahora nosotros vamos a iniciar el reporte del primer trimestre de 2024, es decir, las empresas ahí todas tendrán que seleccionar no, ¿no? Porque no corresponde a la fecha para aquellas empresas operadoras con infraestructura de residuo de disposición final. Ok, entonces hasta este punto nosotros ya hemos llenado la información de datos de planta, he seleccionado la planta a la cual yo voy a declarar y damos clic en aceptar, ¿no? En caso digamos que sí hemos realizado actividades. Eh, para nosotros poder registrar alguna información asociada a esta planta, tenemos que seleccionar la planta, ¿ok? Para ello daremos clic en este icono amarillo. ¿Ya? En caso yo tenga más plantas que reportar, doy clic en nuevo, agrego las plantas y cada que desee yo registrar información, selecciono el icono amarillo en cada planta. ¿Ok? En este caso será planta Víctor Raúl Aya, ¿no? Posteriormente, el paso 2 es registrar la información de los datos del cliente. Ok, entonces, en datos del cliente, ¿qué es lo que vamos a registrar o de qué manera vamos a registrar la información? Voy a darle zoom. Aquí daremos clic en más para que se aperture la información correspondiente y damos clic en nuevo. ¿Ok? Esos son los dos primeros puntos. En el tercer punto, cuando hemos dado clic en nuevo, se aperturará la siguiente ventana de información del cliente. En este caso, datos del cliente, pondremos root del cliente, damos clic en consultar y de manera automática aparecerá la razón social. ¿Ok? El ámbito de gestión, si es municipal o no municipal, y el lugar de prestación de servicio, ¿no? O sea, donde ustedes van y recolectan estos residuos, ¿no? Luego, el departamento, provincia y distrito, es decir, la ubicación del lugar de prestación del servicio de este cliente y qué operaciones se le ha brindado. Ya, aquí tenemos que seleccionar las operaciones en específico. Aquellas que yo seleccione son las que se me van a aperturar posteriormente. Si yo no selecciono alguna, no se me va a aperturar. Aquí sí tengo que hacer la precisión. En la primera versión hemos tenido quizá bastante dificultades, ¿no? Respecto a que no podíamos hacer modificaciones, ¿no? A veces había un tema de que eh, por algún motivo había algún error en la selección de operaciones o en el registro de información, etcétera, no podía editar. Ahora sí se puede editar, ¿ok? Entonces, ese tipo de dificultades se han tratado de subsanar en esta segunda versión, ¿ok? Entonces, en este punto seleccionaremos las operaciones que correspondan, habiendo verificado que ya seleccioné aquellos servicios que yo le he brindado a este primer cliente, doy clic en aceptar, ¿ok? Luego nos vamos al punto 4, donde cuando le di clic en aceptar ya aparecen los datos de mi cliente registrado y qué operaciones yo le he brindado, ¿no? El quinto punto es ya la selección del cliente. Recuerden que para yo reportar en mi informe de operador, lo primero que tengo que hacer es seleccionar con el icono amarillo la planta, luego añadir un cliente, seleccionar el cliente y así sucesivamente para hacer el reporte. Si tengo más clientes, le doy clic en nuevo, pongo todos los clientes que tenga y conforme voy avanzando con mi registro, le doy clic en el icono amarillo que es seleccionar y registro la información que corresponda. ¿Ok?
El paso 3 ya es respecto al tipo de servicio para el manejo de residuos sólidos, ¿no? Previamente, si yo he seleccionado barrido y limpieza, se me aperturará barrido y limpieza. Si no seleccioné barrido y limpieza, no brindé ese servicio, simplemente esto yo no lo observaré, ¿no? Para efectos de la explicación, nosotros vamos a revisar todos los tipos de servicio, ¿no? Considerando que estamos explicando uno por uno en cuanto al servicio prestado, ¿no? De la empresa operadora. Eh, el primer servicio sería barrido y limpieza. Para eso, yo previamente ya seleccioné mi cliente, en este caso para efectos del ejemplo es el hospital. Doy clic en más, luego tengo dos opciones, barrido manual o barrido mecánico, ¿no? Doy clic en más, en barrido manual y voy en nuevo, ¿no? El más, recuerden que es para desplegar las opciones que yo tengo en la parte inferior y el nuevo es para yo añadir información o registrar información en este ítem, ¿no? Por eso es que yo voy a nuevo y me llevará a la ventana de barrido manual, ¿no? En caso yo como empresa operadora he brindado este servicio. Acá seleccionaré el mes, ¿no? Abril, por ejemplo, la cantidad de residuos provenientes de barrido, la unidad de medida, si es toneladas, kilogramos, etcétera, y el número de operarios de barrido, así como el total de kilómetros lineales de barrido. Aquí, como hay dos pestañas, yo pasaré a la siguiente pestaña que es destino final de los residuos de barrido. Aquí. Luego, en destino final, seleccionaré cuál es la infraestructura del destino final de estos residuos recolectados de barrido. Y en empresa operadora seleccionaré la empresa operadora, ¿no? Doy clic en empresa operadora en caso yo estos residuos los haya dispuesto con una empresa operadora y seleccionaré el número de registro autoritativo. ¿Ok? Aquí van a aparecer todos los registros autoritativos. Ahora, para efectos de este campo, considerando que hay muchos registros autoritativos a nivel nacional, ustedes pueden hacer, por ejemplo, digitar, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que el registro autoritativo dentro de la denominación tiene el número 210, dígito 210 y solo ya se me mostrarán aquellos registros autoritativos que tienen esa denominación o esas cifras dentro de su nombre, ¿no? Entonces, de alguna forma facilita la búsqueda de este registro autoritativo. En caso yo haya dispuesto mis residuos con una municipalidad, doy clic en municipalidad, ¿no? Y selecciono el nombre de la municipalidad. Igual aquí ponen el nombre, por ejemplo, del distrito, ¿no? De la municipalidad o de aquella municipalidad que administra esa infraestructura de destino final y también aparecerá por defecto. Ya. Posteriormente, damos clic en aceptar, habiendo llenado estas dos pestañas y visualizaremos ya el resumen de esta información. A ver, esta información, ¿no? Aquí está cantidad, unidad de medida y total de kilómetros. Luego, barrido mecánico, ¿no? En caso yo he brindado el servicio de barrido mecánico, igual el mes. Previamente, perdón, aquí yo tengo la opción de nuevo. Si aquí yo registré abril, tendría que, considerando que el informe de operador son 3 meses, tendría que poner el nuevo para los demás meses, ¿no? Entonces ahora tenemos esa ventaja de seleccionar el mes y poder registrar la información. Luego en barrido mecánico, la misma dinámica, el mes de servicio, cantidad de residuos provenientes de barrido, unidad de medida, número de barredoras mecánicas y el total de kilómetros lineales barridos. En la segunda pestaña, en lugar de infraestructura de destino final, seleccionamos si se han llevado esos residuos o se han dispuesto finalmente con una empresa operadora o con una municipalidad. ¿Ok? Damos clic en aceptar y ya tendríamos el resumen aquí, ¿no? Registro de la información, tendríamos el resumen de la información.
Respecto al servicio de recolección y transporte, damos clic en el icono de más. Para registrar la información, damos clic en nuevo. Luego se nos apertura datos generales. Seleccionamos el mes, la clasificación del residuo que hayamos transportado, ¿no? Recolectado y transportado, si es peligroso o no peligroso, la categoría, la descripción del residuo, la cantidad mensual que se ha recolectado y transportado y la unidad de medida, ¿no? El número de vehículos que se han utilizado y el número de placas, ¿no? Si son varias placas, damos clic, registramos en la placa y para las demás ponemos en coma, ¿no? Luego vamos a la segunda pestaña, que es destino final de los residuos del barrido. Igual seleccionamos la infraestructura y la administración de esta infraestructura, ¿no? Si es una empresa operadora, seleccionaremos el registro autoritativo, y si quien administra esa infraestructura es una municipalidad, seleccionamos el nombre de la municipalidad, ¿no? Luego damos clic en aceptar. Posteriormente, visualizaremos de la misma manera que en cada ítem, siempre visualizamos el resumen, ¿no? Entonces aquí vamos a ver abril, clasificación, etcétera. Si hay algo que modificar, me equivoqué, etcétera, simplemente doy clic en el icono del lápiz y lo modifico, ¿ok? No va a haber ningún inconveniente, siempre y cuando esté en este proceso de registro, ¿no? Y si tengo más información de recolección y transporte respecto a esa planta y a ese cliente, damos clic en nuevo y agregamos todos los registros que corresponden, ¿ok? De la misma manera, para valorización, para el servicio de valorización, damos clic en más, nuevo, y se nos apertura esta ventana donde tendremos que llenar el mes del servicio, el tipo de material, no, perdón, el tipo de valorización, si es material, energético, etcétera. Aquí ya cuál ha sido la valorización, si es reutilización, reciclaje, eso ya es de acuerdo a la valorización o al servicio que hayan brindado, la capacidad de la planta instalada, ¿no? De valorización, la clasificación del residuo que ha valorizado, si es peligroso o no peligroso, la categoría, la descripción del residuo, la cantidad de residuo a valorizar, la unidad de medida. En caso haya habido merma, también considero la merma y la unidad de medida. ¿Ok? Luego nos dirigimos a la segunda pestaña de destino de los residuos sólidos valorizados. Del material aprovechable, pongo si ha sido comercializado, no sé si exportado, etcétera, según sea el caso. Y pongo o doy clic en razón social, en este icono, y tengo que poner la razón social con la empresa o la entidad con la cual se ha comercializado estos residuos valorizados, ¿no? En cuanto a material aprovechable. Si se ha generado material no aprovechable y este material no aprovechable también ha sido comercializado o se le ha dado algún otro fin, ¿no? Igual se selecciona y se considera el nombre de la empresa con la cual a la cual se le ha brindado estos residuos para el destino final, ¿no? Habiendo seleccionado todo esto, damos clic en aceptar y se podrá visualizar ya el resumen de la información que yo he registrado en cuanto a valorización. Luego pasamos a el servicio de tratamiento. De la misma manera seleccionamos el más, damos clic en nuevo. En datos generales tenemos que seleccionar el mes, el tipo de tratamiento, la clasificación del residuo, la capacidad de la planta instalada, categoría, descripción del residuo, cantidad de residuos tratados, unidad de medida, merma que se dirige para la disposición final y la unidad de medida también. Adicional a ello, tendremos que indicar el destino final, si es una infraestructura, cuál es la denominación de la infraestructura y quién administra esta infraestructura, ¿no? Si es una empresa operadora o una municipalidad. Y luego podremos visualizar ya el resumen de la información que hemos registrado en tratamiento. Para transferencia, igual tenemos los mismos accesos en más, nuevo.
Damos clic en datos generales, mes de servicio abril, por ejemplo, capacidad instalada de la planta de transferencia, número de vehículos que ingresan por día, cantidad de viajes del camión madrina a la infraestructura de disposición final, es decir, promedio de viajes por día y la cantidad de residuos transferidos tonelada a mes. ¿Ok? Luego nos vamos a la segunda pestaña que dice destino final de los residuos, donde seleccionaremos la infraestructura de destino final y la administración, ¿no? Si es una empresa operadora o una municipalidad. Cuando hayamos seleccionado todo, damos clic en aceptar. Y de la misma forma que los ítems anteriores, revisaremos el resumen en esta opción de registros, donde estarán toda la información que previamente he ingresado, ¿no? En caso deseemos hacer alguna modificación, simplemente le damos clic en el lapicito. Ok, entonces hasta ese punto ya se ha completado los servicios. Ahora, este paso 4 hace referencia a los rellenos sanitarios con generación de energía. Como mencionaba previamente, esto solo tiene que ser llenado en el cuarto trimestre, ¿no? Del reporte y corresponde o solo les corresponde el llenado a aquellas empresas operadoras con infraestructura de disposición final, ¿ok? Para llenar información acá damos clic en más, en nuevo, indicaremos el proceso utilizado para la generación de energía, la finalidad de este uso de la energía y la descripción de la etapa, ¿no? Si es transformación, etcétera. Luego seleccionaremos la pestaña Datos del quemador de gas de relleno sanitario, las horas de funcionamiento del quemador en horas por año y la eficiencia del quemador en porcentajes, ¿no? Luego daremos clic en la segunda pestaña del gas generado. Tendremos que indicar el gas total generado, estos metros cúbicos por año. Luego el gas enviado al quemador, también metros cúbicos por año. Gas para generación de energía, metros cúbicos por año. Porcentaje de metano en el gas, metros cúbicos de metano en el año. Y densidad de metano, ¿ok? Toneladas por metros cúbicos, ¿no? Cuando hayamos completado la información, pasamos a a la tercera pestaña que habla de la energía generada y la eficiencia del equipo, ¿no? En porcentajes. Cuando hayamos completado todo, damos clic en aceptar. Luego observaremos el resumen de la información registrada y de tener mayor información, damos clic en nuevo para poder agregar más datos, ¿no? Ahora, el paso 5, que también habla de rellenos sanitarios con quema centralizada de gases, nuevamente hago o recalco, ¿no? Esto es solo el registro para las empresas operadoras con infraestructura de disposición final, es decir, rellenos sanitarios, y solo se realiza en el cuarto trimestre, ¿ok? Una vez al año, ¿no? Por eso es que solo es en el cuarto trimestre. Aquí daremos clic en más, en nuevo, pondremos los datos del quemador de gas relleno sanitario, las horas de funcionamiento hora por año, eficiencia del quemador y del gas generado, el gas total generado, el gas enviado al quemador, el porcentaje de metano en gas y densidad de metano. Ahora, este paso 6 de personal de la empresa operadora de residuos sólidos, esto sí lo llenan todos, ¿no? Como parte de de su informe del operador. Para ello damos clic en más, en nuevo, y aquí tendremos que seleccionar, en primer lugar, el tipo de servicio, ¿no? Si yo brindé el servicio de recolección y transporte, selecciono ese servicio, describo qué trabajo se ha realizado en específico respecto al servicio, por ejemplo, recolección manual de residuos sólidos del área externa de la planta X, ¿no? Es un ejemplo. El número de personal que yo he necesitado para efectuar ese trabajo, según género, ¿no? Mujeres, hombres y el total. ¿A qué riesgos han estado ellos expuestos durante la realización de esta actividad y qué medidas de seguridad adoptaron? ¿Ok? Cuando esté completo, damos clic en aceptar y listo.
En caso tengamos mayor información respecto al personal de la empresa operadora, ¿no? Quizá brindo no solo a ese cliente, no solo le brindo el servicio de recolección, quizá le brindo el servicio de, no sé, valorización. Entonces aquí daré clic en nuevo, seleccionaré valorización y toda la información correspondiente a ese tipo de servicio en cuanto al personal de la empresa operadora, ¿no? Adicionalmente a esto tenemos un paso de residuos sólidos que se comercializan, importan o exportan. Para ello nosotros vamos a dar clic en más, en nuevo, y en datos generales tendremos que poner la actividad, si es comercialización, importación o exportación, según sea el caso. Luego tendremos que indicar la clasificación del residuo recolectado, la categoría, la descripción del residuo, el mes en que yo he realizado esta actividad y la cantidad, ¿no? Luego nos dirigimos a flujo de residuo, aquí en este punto 4, donde ya indico, ¿no? Si yo exporté, ¿a qué país exporté? ¿Quién es mi proveedor del residuo? Fines del manejo del residuo, la empresa receptora del residuo, en este caso el proveedor del residuo, ¿no? Si somos entidad que autoriza la importación o exportación y la resolución directoral que faculta o que aprueba esta actividad, ¿no? Es importante tener en cuenta que en la pestaña de flujo de residuos solo se van a habilitar los campos de entidad que autorizó importación o exportación y el número de resolución directoral cuando se seleccione previamente aquí en tipo de actividad la opción de importación o exportación. Si yo selecciono comercialización, este campo de país, ¿no? Perdón, este campo de entidad que autorizó y número de resolución directoral no se me habilitará, ¿no? Esto es solo para exportación e importación. Ya, entonces hasta ese punto nosotros habremos llenado toda la información del informe de operador. Para el envío de información tiene la misma dinámica que los otros reportes. Eh, Nos ubicamos en la parte superior del informe de operador. Damos clic en regresar a la lista de registros de formulario. ¿Sí? Luego damos clic en verificar para que el sistema revise si hay, digamos, secciones donde no se ha completado la información o hay vacíos. Y ahí nos hará la pregunta, ¿no? ¿Está seguro de verificar el presente expediente? Damos clic en verificar y nos llevará a la siguiente ventana. Aquí hay dos posibilidades, ¿no? Si yo he tenido toda la información registrada, saldrá todo sí y simplemente doy en verificar. Si por ahí el sistema advierte que hay campos vacíos, campos incompletos, en esta columna de válido saldrá no. Entonces, yo ya de la revisión de la información voy a verificar si efectivamente yo no tengo información en este punto, en este ítem, ¿no? Por ejemplo, de valorización, etcétera, y ha sido un error, quizá no le brinde el servicio o quizás sí tengo la información, etcétera. La sugerencia es que vuelvan a su reporte y hagan la modificación que corresponda previa revisión adicional, ¿ok? Si a pesar de eso ustedes dicen, no, efectivamente no tengo información que reportar aquí, simplemente dan clic en no registro para que puedan pasar a al envío del expediente. Solo cuando dicen no registro podrán enviar el expediente. Si dicen no, ahí les va a aparecer un mensaje que le limite el envío, ¿no? Entonces, este no tendría que cambiar a no registro para que envíe, pero la sugerencia es que revisen previamente, ¿no? Si aquí sale no, vuelvan a su reporte y verifiquen qué es lo que quizá no es coherente o qué está incompleto, ¿no? Bueno, si efectivamente no registré información y lo voy a enviar de esa manera, ¿no? Porque efectivamente no tengo la información, simplemente pongo no registro y me voy a la opción de enviar expediente.
Luego me hará la pregunta, ¿está seguro de enviar el presente expediente? Pues sí, ya verifiqué, efectivamente estoy seguro y pongo confirmar y enviar. Posteriormente se visualizará el siguiente mensaje: el reporte ha sido enviado a los sectores competentes. Hasta este punto nosotros ya hemos enviado la información. Ya no vamos a tener opción de modificar porque solo va a estar este icono de mostrar. Ahí sí quiero hacer bastante énfasis porque si ustedes envían sus reportes ya no van a poder modificar. ¿Ok? Entonces, ahorita como este sistema le permite hacer modificaciones, revisiones, volver a descargar el archivo. En este caso no piden subir archivos, solo tienen que revisar la información. Entonces, tienen que revisarla bien y si todo está ok, enviarlo, ¿no? Porque luego de ello no van a haber modificaciones. Ahora, adicional a ello, una funcionalidad que tiene esta plataforma de Sigersol es que van a poder imprimir sus reportes. Para eso dan clic en mostrar dos veces y luego clic en imprimir y automáticamente se les descargará su informe del operador. ¿Ok? Entonces, hasta ese punto, ustedes ya habrían presentado su informe de operador. Moisés, te doy el pase. Muchas gracias.